Bienvenidos al noveno foro de investigadores promoviendo la investigación para el desarrollo humano sostenible y sustentable en modalidad virtual. Mi nombre es Valentina Silva y les voy a estar acompañando en esta maravillosa tarde donde tenemos un nutridísimo grupo de investigadores que van a compartir con todos nosotros sus experiencias. Es la mesa 3 de Ciencias de la Educación. Voy a nombrar a los que van a presentar, a ver si están todos por acá. Lorenzo Ramírez Zamudio, allí lo veo. Celso Obdulio Mora Rojas. Buenas tardes, aquí estoy presente. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Ricardo Garay Argüello. ¿No se encuentra? Sí, buenas tardes. Esperanza. Sí. Muy bien. Gracias. Sí, no estaba indicado quién iba a presentar. Gracias, Esperanza, bienvenida. Luego tenemos a Fátima Valdés Fleitas. Acá está la profe Fátima, bienvenida. Luego, no sé si Neida Severian o José Velasco. Neida Severian o José Velasco. Están por acá. Laura Galeano, la veo muy sonriente, bienvenida. Gracias. Emilio Gutiérrez Rodríguez. Presente. Muy bien, excelente. Bueno, como ven, tenemos acá gente de primera, espectacular. Les recuerdo que van a tener 10 minutos para cada ponencia. Cuando quede un minuto, yo voy a hacer así con mi dedito para que se den cuenta que ya estamos por terminar. Y como están bastante concurridos, vamos a dejar las preguntas todas para el final. ¿Ok? En el orden de las mismas presentaciones, yo voy a ir tomando nota de las preguntas que surjan y las dejamos para el final para que todos tengan la oportunidad de participar. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, les presento al nuestro primer investigador, Lorenzo Ramírez Zamudio. El tema es liderazgo efectivo del supervisor pedagógico en la Universidad Privada del Guairá, San Estanislao. Adelante. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes en este foro de investigadores. Gracias a la UNIBE, a la Universidad Iberoamericana por ese espacio de crecimiento profesional. Y es un ensayo de aprendizaje y error para poder ir aprendiendo. Este trabajo que busca determinar el impacto del liderazgo efectivo del supervisor pedagógico en instituciones de educación inicial, educación escolar básica y educación media del departamento de San Pedro de la República del Paraguay. Quiero compartir con ustedes en pantalla para poder ir analizando los aspectos investigados sobre el liderazgo efectivo del supervisor. Si se visualiza ahí, si me avisan si se visualiza. Todavía no se ve. Todavía. ¿Ahí sí? No. No. Presentar ahora, toca su pantalla y luego compartir. Bien. Si me permiten. Un ratito. No se visualiza ahí. Compartir.
Tiene que tocar la pantalla que le aparece enfrente, es decir, toda mi pantalla, tocarlo y después compartir. No estoy pudiendo acceder. Si me aguardan toda la pantalla ahí Después le da y abajo compartir. no me da la opción de compartir. Tiene que tocar en la imagen. Tiene que hacer clic en la imagen. Un momento, si me aguardan un ratito para poder compartir. Perdón. Tenés que abrir tu PPT, profe. Abrí tu documento. Y después hay una flechita que dice presentar ahora. Apretas eso y te va a salir tu documento ya abierto. Y compartir. Luego, no. Tiene que darle presentar ahora. Luego, cuando le aparece toda la pantalla, y luego tocar clic en la pantalla y compartir. Ahí está. No está compartiendo. El botoncito de presentar ahora lo vas a encontrar acá en la reunión donde estamos. Abajo a la derecha. Ujú. Ya. ¿Encontraste presentar ahora? El botoncito que dice presentar ahora tenés que hacer clic y ahí te va a dar la opción de elegir toda tu pantalla o una ventana o una pestaña y ahí vas a poder elegir tu PowerPoint. Pero tiene que abrir ya ese PowerPoint. Tiene que estar abierto ya, profe. Señor, le ayudo. Le tiene que dar presentar ahora, luego toda tu pantalla y le aparece una ventanita en el medio de su pantalla, donde le tiene que dar clic a su pantalla y luego le da a compartir. Ahora sí, súper. Ya está compartiendo. Ya. Ahí está. Sí, perfecto. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. El liderazgo efectivo del supervisor pedagógico, en la introducción se puede visualizar la dinámica del mundo actual con fuertes repercusiones socioculturales, políticas y económicas para el sistema educativo. Es una preocupación constante y un verdadero reto implementar procesos de formación con estándares de calidad y entregar a la sociedad ciudadanos competentes de alto rendimiento, preparados para actuar en este nuevo contexto. Estos compromisos forzaron la reforma de la educación, el rediseño del currículum, nuevas técnicas, modelos de aprendizaje centrado en el alumno, así como la estructura organizacional y gestión educativa. Incorporaron importantes ajustes en las últimas décadas.
Históricamente, la supervisión es un componente fundamental del sistema educativo y esta responsabilidad recae sobre el supervisor escolar. Ante las necesidades de transformación, su figura de autoridad, ligada casi siempre a inspección, control, vigilancia, fiscalización, intervención, transita por un proceso de resignificación de sus propósitos. Su conceptualización y sus modalidades en su puesta en práctica, diríamos, al interior de las organizaciones escolares como expresión de un auténtico liderazgo e idoneidad. En el objetivo se pretende o se ha llegado a analizar la implicancia del liderazgo efectivo del supervisor pedagógico en la mejora escolar e identificar sus descriptores. Se ha trabajado sobre los materiales y métodos. El enfoque de la investigación fue mixto, cual y cuantitativo de nivel descriptivo, no experimental, de corte transversal. El estudio se desarrolló en 21 distritos del departamento de San Pedro. La población estuvo conformado por 84 sujetos. La muestra no probabilística intencional, compuesta por 21 directores escolares, 63 docentes, 21 de la educación inicial, 21 de la educación escolar básica y 21 del nivel medio. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta y una entrevista. Los resultados fueron procesados con el paquete estadístico que tradicionalmente utilizamos, SPSS 23.0, y el procesador Word para recabar los datos. Los datos consignados serán utilizados con fines académicos con garantía de confidencialidad. ¿Qué resultados se obtuvo a partir de este proceso de investigación? La supervisión escolar constituye el principal nexo entre los estamentos de decisión y la puesta en práctica de la política educativa. El éxito de la gestión educativa requiere un liderazgo capaz de reconocer la importancia de la educación centrada en la persona, el aprendizaje significativo, la atención a la diversidad para dar respuestas a las necesidades educativas nacional y departamental y lograr aprendizajes de calidad que preparen a todos los niños, jóvenes y adultos continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. ¿Qué cualidades se han percibido en este resultado? Cualidades del liderazgo efectivo del supervisor escolar. El liderazgo efectivo del supervisor pedagógico se caracteriza por un liderazgo compartido, una visión prospectiva, diligencia, solidaridad, apertura, entusiasmo en las tareas, coherencia en sus acciones, capacidad de evaluación y control y por sobre todo una perseverancia y previsión. Se ha logrado, en resumidas cuentas, en estos objetivos, el aprendizaje en sí. Modifica las prácticas educativas, capacita, motiva, crea compromiso, mejora las condiciones de trabajo. A eso se reduce el liderazgo efectivo del supervisor pedagógico.
¿A qué conclusión se ha llegado en este proceso de investigación? El liderazgo del supervisor pedagógico es primordial para la mejora continua. Su influencia rebasa la estructura organizativa por cuanto sus decisiones reflejan en gran medida el logro de los objetivos propuestos. Para cumplir su cometido, él debe estar preparado con múltiples herramientas de gestión para el asesoramiento, la motivación y control fundamentales para la transformación de la escuela a fin de dar un salto desde la eficacia a la capacidad interna de autodesarrollo. Este es el proceso de un trabajo de investigación realizado en la Universidad Privada del Guairá de San Estanislao, con quien comparto con ustedes para poder apreciar y ver un poco el proceso en sí y qué resultado se obtuvo. Excelente. Muchísimas gracias al investigador Lorenzo Ramírez por esta extraordinaria presentación. Voy a tomar nota de las preguntas y vamos a dejar mejor para el final, ¿ok? Seguimos ahora con Celso Obdulio Mora Rojas. El tema es entornos virtuales de aprendizaje desde la perspectiva de estudiantes de educación superior universitaria del Paraguay. Los compañeros de trabajo investigadores son Jorge Adam Belotto, Cindy Stephanie Páez Ayala, Celso Obdulio Mora Rojas y Alicia Liel, de la UNA. Buenas tardes. Todo el equipo investigador estamos presentes acá en forma presencial para presentar este trabajo. Entonces, como en la mesa anterior ya me tocó exponer, entonces cedo la palabra al investigador Jorge Belotto. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha súper. Se escucha, sí. Okay. Entonces voy a pasar a mostrar un poquito nuestro trabajo de investigación que estuvimos haciendo en conjunto con una serie de investigadores del Departamento de Dirección Académica, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, que se titula Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Estudiantes de Educación Superior Universitaria del Paraguay. Habíamos analizado en una investigación ese proceso de transición, cómo lo tomaron los alumnos, ¿sí?, de pasar de un día a estar dando clases, sentados en una sala de clases, dando clases presenciales, a pasar a sentarse frente a una computadora y desarrollar esas mismas clases, pero en forma virtual. Ya analizamos esa transición, ahora queremos ver cómo acepta, o queremos analizar un poco la aceptación de esos entornos virtuales de aprendizaje por medio de esos estudiantes de carreras de grado de la educación superior. Entonces, como introducción podemos decir que sabemos que la educación superior hoy por hoy ya se vio forzado completamente en la modalidad, ¿verdad?, en vista a la embestida de la pandemia del COVID-19, si pasamos de ser podemos decirle un poco, una educación arcaica, ¿verdad? Eso, estar sentado en una sala de clases y escucharle al profesor, la exposición del profesor. Entonces, eso cambió totalmente con la venida de lo que fue la pandemia, ¿verdad? Lo que es la pandemia del COVID-19. Entonces, la capacidad institucional como soporte a una nueva planificación, ya sea esto a corto o largo plazo, también el rol del docente en un entorno virtual, el rol del docente virtual, y también, por supuesto, el estudiante como responsable autónomo de su formación, ¿verdad?, guiado, por supuesto, el docente, ¿verdad?
Entonces, porque el docente ahora pasó a ser lo que es un facilitador. Es así que también tenemos que identificar con claridad los diferentes retos en los que se enfrentan estos actores, ya sean estudiantes y docentes en este proceso educativo. El objetivo principal fue determinar la perspectiva, como ya les mencioné, que tienen los alumnos de la educación superior, en especial los de carrera de grado, sobre los entornos virtuales de aprendizaje respuesta al cambio de modalidad educativa frente a la pandemia del COVID-19. Entre los materiales y métodos, podemos decir que la investigación fue cuantitativa observacional. La población estudiada fue compuesta netamente por estudiantes de varias carreras de grado de universidades, tanto públicas como privadas, de distintas ciudades y localidades del Paraguay, ¿sí? Cuya modalidad, por supuesto, fue alterada. O sea, pasaron de ser, yo creo que hoy podemos decir el 100% de las universidades pasó de ser, ya en estos momentos ya estamos como volviendo a la presencialidad de a poco, pero me atrevo a decir que el 100% de las universidades está pasando por esa transición, ¿sí? Migrando de clases presenciales a clases virtuales. El instrumento que se utilizó fue una encuesta con preguntas y fueron entrevistados 686 estudiantes, ¿sí? Enteramente de forma anónima y manteniendo, por supuesto, los principios de confidencialidad de la investigación. ¿Y qué resultados obtuvimos? Tuvimos bastantes, resultados bastante interesantes que podemos analizarlos de la siguiente manera. Si el 64.6% de los universitados encuestados se encuentran comprendidos entre edades de 18 a 22 años, ¿eso qué significa? De que la mayoría se encuentra en una etapa incipiente de su carrera. O sea, la gran mayoría de los encuestados está empezando su carrera universitaria. Es decir, esta transición les agarró, vamos a decirle, desprovisto en la primera etapa de su formación académica. El 91.1% afirmó que en su malla curricular tiene clases prácticas o de laboratorio, que es una cuestión, un factor muy importante a analizar, porque muchas carreras, aparte de sus clases teóricas, también cuentan con clases prácticas o clases prácticas de laboratorio. Del total, el 87% dice que no le parece beneficioso que éstas se desarrollen completamente en la modalidad virtual, porque convengamos que el día de hoy tanto las clases prácticas como las clases teóricas se están llevando a cabo en una modalidad virtual. El 87% dice que no le parece beneficioso llevar esas clases de laboratorio a un entorno virtual. Es muy grande el porcentaje. Respecto a las clases teóricas, ¿qué dijeron los estudiantes respecto a las clases teóricas? Que hubo una relación casi exacta entre los que estaban a favor y los que no. El 52.9% dijo que esas clases teóricas pueden ser desarrolladas o llevadas a la modalidad virtual. En cambio, que el 47.1% dice que no. O sea, 47.1% quiere tener esa relación más cercana en un entorno presencial con el docente. Entonces podemos decir casi que la mitad está de acuerdo y la otra mitad no. Y ante la cuestión de que si la educación virtual es una buena estrategia para seguir una área en un entorno virtual, por supuesto, casi 61% confirmó en no estar de acuerdo. Un poquito más de la mitad no está de acuerdo que un entorno virtual o una modalidad, mejor dicho, virtual, sea la adecuada para llevar a cabo su carrera universitaria. No obstante, por lo menos el 53.5% cree que su carrera se puede desarrollar por lo menos en parte en una forma virtual, es decir, una parte presencial y una parte virtual se puede, o sea, el 53.5% acepta esa condición. Ahora, sobre la concepción de la idea de que los estudiantes asistan a la universidad solamente para desarrollar sus clases prácticas, porque convengamos que en una clase teórica, ¿sí? Se puede desarrollar ya casi similar a una clase presencial en una forma virtual, el 55.9% está de acuerdo con la oferta, es decir, irse a la facultad, irse a la universidad solo para sus clases de laboratorio o sus clases prácticas.
19.2 no estaba de acuerdo y el 22.3 no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero es importante recalcar y enfocarnos un poco en ese 55.9 que dijo que sí, ¿verdad? Acepta esa oferta de desarrollar en parte sus materias en un contexto virtual. Ahora, ¿qué nos lleva a qué conclusión nos lleva esta investigación? No, observamos claramente que la problemática de la transición a la modalidad virtual se ve más acentuada en estudiantes cuyas carreras universitarias incluyen clases prácticas. Universidades en donde el sistema educativo se ejecuta en una modalidad presencial y el contexto institucional bajo el cual se crean y utilizan las aulas virtuales es sumamente relevante, es importante. Y en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Ya podemos hablar de un futuro no muy lejano, la educación en línea va a coexistir con la enseñanza presencial. Y es muy importante una política institucional de apoyo a esos entornos virtuales, a esa enseñanza virtual en un contexto universitario, porque es lo que estamos enfocados. Por sobre todo si la malla curricular exige clases prácticas. Muchísimas gracias y gracias a la UNIVE por el espacio. Excelente, excelente presentación. Respeto absoluto del tiempo por parte de todos los presentadores hasta el momento. Espectacular. Y bueno, estamos tomando nota de las preguntas. Seguimos ahora con Esperanza Paniagua. Tenemos que el tema a trabajar es educación sexual en instituciones educativas del nivel medio de gestión pública y privada en el Departamento Central, Paraguay 2020. Y estaría presentando Esperanza Paniagua, que trabajó con Ricardo Garay Argüello, de la Universidad Iberoamericana. Sí, muy buenas tardes para todos. Voy a presentar mi trabajo de investigación con resultados parciales, porque realmente estoy todavía concluyendo, básicamente, y estoy en el programa del doctorado en educación. Entonces, el título de mi trabajo de investigación, como ya dijo la doctora, es Educación Sexual en Instituciones Educativas del Nivel Medio de Gestión Pública y Privada en el Departamento Central, Paraguay 2020. Y como introducción tenemos de que la educación sexual, llamada por algunos autores afectiva y sexual, proporciona las bases fundamentadas en un principio de respeto a los derechos humanos. En el informe presentado por Jacques Delors, menciona que la enseñanza secundaria es una urgencia donde se decide el destino de millones de jóvenes, considerando el punto débil del sistema educativo. En cuanto al objetivo general, es analizar la implementación de la educación sexual en instituciones educativas del nivel medio de gestión pública y privada, Departamento Central. En cuanto al material y método, tenemos un diseño no experimental mixto. En cuanto al enfoque cualitativo, se realizó una revisión documental del contenido curricular, y al enfoque cuantitativo, la práctica pedagógica, donde los estudiantes mencionaron el resultado de una percepción sobre la práctica pedagógica, la percepción de la pertinencia de la práctica pedagógica. En cuanto a la muestra, estudiantes egresados de instituciones educativas de gestión pública y privada. ¿Por qué estos estudiantes? Realmente se hizo una prueba piloto con los estudiantes del primero, segundo, tercer curso del nivel medio, y ellos no tenían apertura para contestar muchas cosas. Entonces, cuando el tema le decía que era educación sexual, ellos se cohibían. Por eso se realizó este trabajo de investigación con estudiantes recién egresados de esas instituciones.
La técnica que se utilizó para el enfoque cuantitativo fue la encuesta y para el cualitativo focus group. Se analizó con EpiInfo para las estadísticas descriptivas y para el análisis cualitativo se utilizó el software Atlas TI. Se han considerado todos los aspectos éticos en todo el proceso de la investigación. Como resultados, en cuanto al contenido curricular, menciona el contenido que está organizada en planes común, específico y optativo. En cuanto al paradigma, menciona el contenido curricular de la educación media, propiciar la formación de estudiantes. Las asignaturas están orientadas a la educación sexual y se evidenció un enfoque preventivo, biológico y moralista. En cuanto a los resultados de la práctica pedagógica, los estudiantes propusieron unas variedades en cuanto a recursos didácticos como materiales audiovisuales, folletos, charlas con profesionales de salud. En cuanto a métodos y estrategias de enseñanza, mencionaron de que se debe profundizar un poco más los temas de educación sexual sin rodeos ni temor. En cuanto al contenido del programa, mencionaron de que se necesita incluir la psicología de la sexualidad, manipulación, prevención y cuidados, sexualidad y tecnología. En cuanto a los resultados del enfoque cuantitativo sobre la pertinencia de la práctica pedagógica, el 55% mencionaron de que utilizan recursos didácticos, el 56% métodos y estrategias, y el 55% de que lo que están en el contenido del programa, los temas relacionados a educación sexual. Como conclusión, tenemos de que en el currículum educativo contempla temas referentes a educación sexual, no así las políticas educativas. Por otra parte, la transversalidad hace énfasis en la educación en valores. A pesar de ellos, se evidencia un alto índice de embarazos en adolescentes a nivel país. Por otro lado, el valor asignado para la práctica pedagógica es de pertinencia regular, según lo expresado por los estudiantes. Y finalmente, se concluye que la implementación de la educación sexual en instituciones educativas del nivel medio de gestión pública y privada es adecuada. Con esto concluyo las referencias bibliográficas y muchísimas gracias por su atención. Voy a aquí un ratito voy a dejar de presentar. Excelente trabajo. Felicitaciones, un tema súper interesante e importante como es la educación sexual de nuestros jóvenes. Pasamos ahora a invitar, no sé si lograron llegar, a ver, acá sí. Fátima Valdés Fleitas. Y aquí estoy. Sí, acá está. ¿Cómo estás? Súper, encantadísima, profe. Práctica profesional de estudiantes de posgrado en entornos virtuales del aprendizaje es el tema que nos presentan Fátima Valdés Fleitas y Salvadora Jiménez Amarillo, de la Universidad Iberoamericana. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Van a pasar un video grabado previamente, profesora. Un gusto saludarles. Les voy a presentar
Un gusto saludarles. Les voy a presentar un artículo cuyo título es Práctica profesional de estudiantes de posgrado en entornos virtuales de aprendizaje. Este artículo forma parte de una investigación realizada en forma conjunta con la doctora Salvadora Jiménez Amarilla y quien les habla, Magíster Fátima Valdés Fleitas. En esta ocasión representamos a la Universidad Iberoamericana. Esta investigación versó sobre estudiantes de posgrado en entornos virtuales de aprendizaje, en el contexto de la actual pandemia COVID-19. Sabemos que es fundamental considerar las respuestas de las universidades para enfrentar los nuevos desafíos, identificando experiencias de participación de diferentes actores educativos en la transformación de sus prácticas, todo esto enfocado en la nueva forma de vivir. En abril del presente año, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, específicamente de la especialización en didáctica superior universitaria, de la modalidad presencial, migraron a la modalidad virtual por la situación de pandemia, lo cual significó un desafío para reformular el programa del módulo de práctica educativa profesional y desarrollar las competencias a través de la plataforma virtual Moodle. También utilizaron la plataforma Classroom y diversas herramientas de los entornos virtuales de aprendizaje. Este artículo tiene como objetivo determinar el desarrollo de las competencias básicas en el manejo de las herramientas TIC y los principios didácticos de la educación superior en la práctica profesional a través de la plataforma virtual, según la percepción de los estudiantes de posgrado. En cuanto al material y el método, este estudio forma parte de la tesis de doctorado en educación y fue de diseño no experimental, nivel descriptivo, enfoque mixto, de corte transversal. Fue tomado como población a 48 estudiantes profesionales de diferentes áreas, licenciados en matemática, fisioterapeutas, médicos, abogados, enfermeros, entre otros. En distintas áreas del saber, que cursaron el posgrado en la Universidad Iberoamericana, la especialización de didáctica superior. Se llevó a cabo de abril a mayo del presente año 2020. Se utilizaron como técnicas la encuesta con preguntas abiertas y cerradas a través del Google Form. También la observación a través de una guía, la entrevista a través de medios telemáticos como Zoom y Meet. Se consideraron los aspectos éticos, como el consentimiento informado y el resguardo de la identidad de los participantes del estudio. En cuanto a los resultados, se tomó las dimensiones de cada categoría de análisis, de cada variable, para determinar los resultados, que fueron obtenidos en base a las preguntas formuladas a los estudiantes durante la entrevista que fue focalizada, considerando las diferentes áreas, y también los datos obtenidos mediante las encuestas, así como también la observación de la clase en la plataforma virtual que fue realizada. La primera dimensión, que tiene que ver con la capacidad para utilizar herramientas tecnológicas, se puede visualizar en el gráfico 1 la respuesta de los participantes a la siguiente pregunta. ¿Consideras que has logrado la competencia del manejo de las herramientas TIC utilizadas en la plataforma Moodle para el desarrollo del módulo de práctica profesional
posgrado en entornos virtuales de aprendizaje. Como se puede observar, existe un alto grado de participantes que dijeron que están muy de acuerdo, y una mínima cantidad, porcentaje, que dijeron que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo. La siguiente dimensión 2, capacidad para planificar sus actividades utilizando las TIC. En este gráfico número 2, en donde respondieron la pregunta, ¿consideras que has logrado la competencia del manejo del Google Classroom utilizada para el desarrollo del módulo de práctica profesional posgrado en entornos virtuales de aprendizaje? Se puede visualizar en el gráfico que la mayoría dijeron que están muy de acuerdo y de acuerdo. El siguiente gráfico número 3, la pregunta, ¿crees que podrás utilizar con tus alumnos las herramientas TIC aprendidas durante el desarrollo del módulo de práctica profesional de posgrado en entornos virtuales de aprendizaje? Como se puede observar, un alto grado, un alto porcentaje, mejor dicho, de estudiantes dijeron que están muy de acuerdo y de acuerdo. Podemos entonces mencionar entre los principales resultados que los sujetos en estudio han logrado la capacidad para utilizar y seleccionar herramientas tecnológicas según los principios que la rigen, para planificar sus clases de acuerdo al área de desempeño de cada uno. En cuanto a las conclusiones, según la percepción de los estudiantes universitarios en estudio, se ha determinado el logro del desarrollo de las competencias básicas en el manejo de las herramientas TIC y los principios didácticos de la educación superior en la práctica profesional a través de la plataforma virtual. Palabras clave: competencias, entornos virtuales de aprendizaje, educación superior. Para la realización de esta investigación se utilizaron diferentes referencias bibliográficas. Voy a citar solo algunas. Area Moreira, 2009, Manual Electrónico, Introducción a la Tecnología Educativa, Universidad de La Laguna. Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, año 2010. Márquez, Olivencia y Meneses, 2018, Competencias digitales de docentes de educación superior. Rodríguez Trujillo, 2017, El paradigma emergente y la educación. Zabalza, 2004, La enseñanza universitaria, el escenario y sus protagonistas. Estas fueron algunas de las referencias utilizadas durante la investigación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Fátima. Espectacular, excelente presentación. Gracias a ustedes. Damos paso ahora, no sé si están ahora que no estaban antes, Neida Severian y José Velasco de la Universidad. Buenas tardes a todos. Súper. El tema presentado por ellos Un momentico por aquí, ver algo de audio, por favor. Sí, metáfora curricular desde vigilar y castigar, Universidad de Carabobo, Facultad de Ingeniería, Venezuela. Así es, doctor. Gracias. ¿Me escuchan perfecto y claro? Ok. Excelente, le escuchamos. Gracias. Voy a presentar ahora, déjame buscar por aquí. Okay. Bien. Ok, ahí estamos bien. Metáfora curricular desde el vigilar y castigar.
Este es un trabajo compartido con la doctora y especialista ingeniera Neida Severi. Ella estaba invitada también, pero ella está en Venezuela y debido a las conexiones de internet no pude conectarme. Entonces me disculpan de parte de ella. Este es un trabajo en conjunto. Yo actualmente estoy como docente e investigador activo en la Universidad de Carabobo, aquí en la UNIVE, desde la Universidad de Venezuela. Actualmente estoy haciendo el curso de doctor en educación en la UNIVE y sigo trabajando en conjunto, ya que, como lo comenté, estoy de permiso como docente investigador de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Y allí, pues, trabajando conjuntamente con ella, nosotros dos trabajamos en el departamento de dibujo para ingeniería. Hemos trabajado con trabajos de tesis de grado, trabajos tanto asesorando como realizando y investigando, sobre todo en el área del currículo por competencias. Cuando hablamos de la metáfora curricular desde el vigilar y el castigar a nivel del docente, estamos hablando de ese pensar, de esa realidad de lo que puede significar los constructos teóricos desde la hermenéutica. Debido a la situación desde el año 2008, que empezó el currículo por competencia en la Universidad Venezolana, han salido muchos estudios e investigaciones donde hemos podido ahondar desde el campo, desde la ingeniería, lo que es la implementación del currículo por competencia. Entonces, como lo aclaro, nosotros ahora con ella estamos viendo desde el punto de vigilar y castigar de cómo el currículo por competencia, aplicando esta filosofía, la metáfora de Michael Foucault, cómo estos hallazgos de la investigación en el campo de educación, pero sobre todo ahora en el área curricular. Lo aclaro ¿por qué? Porque nosotros, desde el año 2008, que empezamos con la implementación del currículo por competencias, fue un choque fuerte a nivel sobre todo docente, porque el área de ingeniería es un área muy objetiva. Nosotros nos fuimos entonces con capacitación, enseñanza, motivación, un trabajo en equipo de ganar para que nosotros como ingenieros docentes, con, digámoslo así, con cursos de formación docente, con talleres de especialización, pudiéramos tener un diálogo y una dialéctica docente enmarcada a las competencias. Y entendiendo esta metáfora de Michael Foucault, vimos ahora la opción de decir, ajá, ¿y ahora cómo puedo vigilar y castigar? Entiendes el término no literal, sino en este caso como investigación. Este es un trabajo que todavía está en estudio, todavía no se ha complementado. Por lo tanto, nosotros planteamos un objetivo general que es cavilar acerca de la perspectiva epistemológica para abordar el discurso y la discursividad sobre el currículo por competencias en el contexto universitario. Quiero aclarar algo aquí, que entendamos nosotros que cuando hablo de cavilar, me estoy refiriendo a reflexionar con precaución e insistencia en una forma profunda y minuciosa sobre algo. A veces nosotros tomamos digamos, la terminación literal, pero en este caso queremos ir un poco más, que es esa reflexión de cómo a través de todos estos años el currículo por competencia ha abocado ese, digamos, porvenir del desarrollo. Entiéndase algo también, y quiero aclarar, sabemos que la situación país de Venezuela ha influido mucho en la educación universitaria y estos 2 últimos años han sido, digamos, un poco triste esta situación que no nos ha permitido avanzar mucho en este estilo de trabajo de currículos por competencias dentro de la Universidad Venezolana. Como material y método, nosotros pues se asume como racionalidad el pospositivismo interpretativo para abordar el objeto de estudio bajo un enfoque cualitativo a través del método hermenéutico. Estamos enfocados en esa racionalidad específica, un pospositivismo. Sabemos que el positivismo a nivel interpretativo ahonda mucha profundidad a nivel de educación, pero estamos yéndonos un poco más allá desde el contexto del vigilar y el castigar de Michael. El etno general corresponde a la Universidad Venezolana y en particular a la Universidad de Carabobo.
Se trabajó en un total con 5 sujetos significantes, empleándose la observación participante y la entrevista en profundidad como técnicas de recogida de datos. Importante hacer esta aclaratoria, ya que es como es el pensar y el sentir de los docentes, de cómo ellos, a través de la aplicación del currículo, del rediseño curricular, ellos han visto en su observación directa como participante cómo ha ido influyendo en el tiempo, y una entrevista a profundidad para hacernos sentir más a ellos como un docente también, que también hemos vivido este tipo de currículo por competencia. Se utilizó la complementariedad de instrumentos para el tratamiento de la información, con una categorización realizada a partir de la codificación selectiva y axial de Glaser y Strauss del año 67. Para la interpretación de los hallazgos usó la teoría fundamental de Corbin y Strauss, 2002, y la estructuración relacional de las categorías se hizo gráficamente, mientras que la contrastación y la triangulación proporcionaron validez al estudio. ¿Por qué? Nosotros como educadores, a pesar de que, como les comento, somos ambos ingenieros del campo de ingeniería, estamos abocados de repente a ser un poco más objetivos, sabemos que el conocimiento está dando y hay mucha profundidad donde tal vez nosotros como ingenieros no podamos llegar. Por eso nos basamos en esta interpretación de la entrevista, de las observaciones que tienen los docentes. Sabemos que tal vez no podemos llegar exactamente al pensar y sentir del docente porque es muy personal, digamos, significativo lo que él guarda para sí y lo que muestra a otros. Pero hemos visto resultados a nivel de currículo por competencias, que ya voy a hablar un poco de breve de ello, donde el estudiante es motivado, es estimulado a ser más proactivo, a lograr interpretar. Por lo tanto, ya el término, adelanto, castigar, ya no es como tal vez nosotros como docentes más objetivos veíamos como una evaluación o algo, sino ahora más bien es el de vigilar que el estudiante puede dar más de lo que a veces nosotros esperamos. Por lo tanto, continúo. Entonces, como resultados anticipados, como les comenté, esta redacción metafórica permitió en la investigación interpretar la absolución docente. Y cuando hablo de absolución no me estoy yendo al campo solamente eclesiástico, ¿no? Sino hablo de la defensa, de cómo él tiene una libre muestra de sus pruebas, de lo que en un momento pudo haber sido insuficiente como docente. Él ahora puede tener más información porque tiene a un estudiante más activo, más proactivo, con más iniciativa para dar más información. Entonces, esto narra que el proceso vinculado a la esencia del mismo y a la búsqueda de reconocerse desde sus particularidades, experiencias y vivencias, específicamente al respecto de aspectos comunicacionales y procesos culturales y sociales que le facilitan o no la integración en el proceso de rediseño curricular por competencias desde sí mismo. Es decir, tenemos a un docente más proactivo donde él puede ver la integración y la no integración de lo que puede desempeñar el currículo, este rediseño curricular. Es donde podemos ver que ahora él tiene aportes desde el sentir y pensar del docente, donde podemos dar y proyectar a una estimulación del estudiante a través del mismo docente. Es decir, que ya no solamente somos facilitadores, sino somos impulsadores para sacar el máximo beneficio del estudiante y para que el mismo estudiante en su retrospectiva personal, él pueda darse cuenta que tiene un potencial increíble a desarrollar y a dar más. Es, en otras palabras, desarrollar sus competencias que aunque él las tiene, no se ha dado cuenta, y estimular nuevas competencias de exploración para el estudiante, donde el mismo docente, él reconoce que también está aprendiendo del estudiante. Aquí podemos entonces concluir que el currículo universitario y su reforma curricular presentan una serie de panópticos normativos que no permiten la trascendencia, sino la tolerancia, pero no la negación de un currículo a otro por medio de la utilización exhaustiva de las palabras y sin intervenir ciertamente el acto de ese habla, fundado en la relación entre el saber y el poder, la cual controla e instrumenta al ser docente. Es decir, en otras palabras, tenemos a un docente integral, a un docente con exploración, con iniciativa, con herramientas, con motivación,
con una metodología viva, eficaz, cambiante en este tiempo, pero proactivo a hacer las cosas. Aquí entra la otra conclusión que asuma esto. Sí, profe, un minuto. Voy. El poder tiene el poder de imponer la verdad. Perdón, ahí quería decir, el docente tiene el poder de imponer la verdad y mencionar la palabra curricular, y se inserta una serie de mecanismos de acompañamiento que deben corregirlo, pero que parecen formar parte de su funcionamiento ligados al estado de su existencia a lo largo de toda su historia, vista inmediatamente como métodos charlatanes de la prisión, es decir, el currículo, que dinamizan la actitud docente y que irradia al fin de todo el recurso. Quiero entender aquí y vean, es que el docente en su modo de pensar y en sus actos ya no está alterado por lo que él cree, sino está siendo beneficiado a experimentar conocimientos y estudios hacia el estudiante. En otras palabras, tenemos un docente que a pesar del tiempo ya no es de castigar, sino es de vigilar que el conocimiento se siga impartiendo y siga explorando, hacer aún más y llegar a un objetivo mayor. Muchas gracias, profesoras. Excelente presentación del investigador José Velasco, muy interesante, y el tiempo le alcanzó justito. ni intencionalmente se lograba tanta perfección. Muchísimas gracias. Seguimos ahora con Laura Galeano, que va a hablarnos sobre las actitudes de maestros hacia estrategias de enseñanza-aprendizaje tras breve capacitación sobre la ciencia del aprendizaje en Paraguay. Esto es de la Universidad de Bristol, Facultad de Educación. Bienvenida, Laura, y adelante. Buenas tardes a todos. Avísenme, por favor, cuando se vea mi pantalla. Se ve la pantalla. Sí, se ve. Bueno, muchas gracias. Soy Laura Galeano. Me toca compartir con ustedes mi proyecto de disertación de maestría en neurociencia y educación con supervisión de la Universidad de Bristol del Reino Unido. Luego de trabajar por varios años en un colegio privado en Paraguay, quise entender más sobre el rol de los maestros paraguayos y su impacto en los resultados académicos obtenidos por sus estudiantes. Es por esto que diseñé un estudio que se tituló Actitudes de maestros hacia estrategias de enseñanza-aprendizaje tras breve capacitación sobre la ciencia del aprendizaje en Paraguay, lo que indica que este estudio incluyó una intervención. A través de este estudio se midió la percepción de maestros paraguayos sobre la efectividad de 17 estrategias de enseñanza para apoyar el proceso de aprendizaje. Esta medición se realizó antes y después de que los maestros sean parte de una capacitación sobre la ciencia del aprendizaje. La ciencia del aprendizaje es un área de la ciencia, también conocida como neuroeducacional o neuroeducación. El estudio se llevó a cabo con maestros de una institución privada en Asunción, Paraguay, debido a que esta institución implementa con éxito estándares de evaluación internacional y también por su abordaje del enfoque socioconstructivista, ya que existe evidencia en la literatura de que maestros formados en estas bases pedagógicas cuentan con los conocimientos previos necesarios para absorber con mayor facilidad los conceptos planteados en la capacitación ofrecida. Los objetivos del estudio fueron, por un lado, recolectar información sobre cómo piensan los maestros paraguayos que el aprendizaje ocurre y cuáles son las estrategias de enseñanza mayormente aplicadas en la institución educativa en la cual se realizó el estudio. Una vez recolectada esta información, se analizó y se clasificó a fin de crear un instrumento de medición que permitiera a los docentes responder a la consigna: ¿qué tan efectiva es
esta estrategia para apoyar al aprendizaje. Las estrategias listadas en ese instrumento fueron previamente clasificadas como neuromitos, lo que se observa como ejemplo en el cuadro rojo del gráfico de la derecha. Además, en amarillo encontramos un ejemplo de las estrategias introducidas como variables de control que competen aspectos que no se abordaron en la capacitación en absoluto, y la estrategia en verde, que corresponde a un ejemplo del tipo de estrategias que fueron explícitamente linkeadas a evidencia científica durante la capacitación. En esta línea de tiempo se puede observar que la fase 1 del estudio consistió en entrevistas individuales a 4 docentes referentes de esta institución. Todos pertenecían a niveles diferentes y también enseñan diversas áreas de estudio en la institución. Una de las personas entrevistadas fue la directora del colegio, que si bien comparte con otras personas la dirección pedagógica, esta aún es parte de las decisiones cotidianas que hacen a la aplicación del enfoque de enseñanza que persigue esta escuela. Como pueden observar, la fase 2 consistió en que los maestros respondan a encuestas con escalas Likert, como las que les mostré en la lámina previa, que significa que podían ponderar las estrategias que estaban enlistadas del 1 al 5, dependiendo de qué tan efectivas las consideraban para apoyar el aprendizaje. Y estas encuestas las respondieron a ellas antes y después de recibir capacitación sobre la ciencia del aprendizaje. Esa capacitación la diseñé yo y la facilité yo, pero fue con supervisión de profesionales, investigadores, referentes del área de la neurociencia educacional de la Universidad de Bristol. Ahora, luego de evaluar la normalidad de la diferencia entre las ponderaciones de los maestros sobre cada categoría de estas estrategias, se realizó una prueba T de muestras pareadas o una prueba de Wilcoxon, respectivamente. Y se encontró que se puntuaron más altas aquellas estrategias cuyos procesos científicos subyacentes fueron explicados durante la capacitación, con una significancia estadística y un tamaño del efecto grande, como pueden observar en la primera línea con los números verdes. A la par, se observó que aquellas estrategias incluidas como variables de control también sufrieron un incremento pequeño, pero estadísticamente significativo. Y por último, a pesar de haber debatido, desestructurado y explicado en detalle por qué ciertos neuromitos carecen de base científica, estos no sufrieron un cambio significativo en las ponderaciones posteriores a la capacitación. Por lo tanto, se concluyó que el cambio observado en la variable de control apunta a un efecto de deseabilidad social general, lo que hace referencia a la necesidad de los participantes del estudio de buscar quedar bien con el experimentador. Esto puede quizás responder al hecho de que yo había pertenecido a esta institución previamente con un rol en el comité directivo. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad de mi parte asumir que esto no tuvo ningún tipo de impacto en los resultados del estudio. Ahora, por otro lado, con estos datos se puede concluir también que la capacitación misma pudo asociar exitosamente hallazgos en neurociencia cognitiva a estrategias de enseñanza aplicables en el aula a través de la explicación de los procesos cerebrales y mentales reflejados en el comportamiento humano, que fueron abarcados durante la capacitación en la ciencia del aprendizaje, lo cual podría a su vez promover la mayor aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en evidencia en las aulas dirigidas por estos maestros. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente, Laura Galeano, una presentación espectacular, muy dinámica.
Genial, mis estudiantes que están presentes la habrán disfrutado mucho. Y bueno, pasamos ahora a la última ponencia de la tarde para después poder tener, aunque sea un pequeño espacio para las preguntas, que han sido muchas, la verdad. Ahora tenemos al investigador Emilio Gutiérrez Rodríguez de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, quien va a presentar el trabajo llamado Profesionales Universitarios para el Desarrollo Nacional. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar en esta mesa, escuchando interesantes propuestas. Y en mi caso voy a acercar un estudio estadístico, netamente estadístico, que tiene que ver con lo relacionado justamente con los profesionales universitarios. Tuve el placer de estar a primera hora en la mesa número 2 y encontré dos temas muy relacionados con este. Uno que tenía que ver con la implicancia del ingreso a la universidad y, mejor dicho, el examen de ingreso y el resultado obtenido en la universidad, y el otro que tenía que ver con la empleabilidad de las carreras de ingeniería en todo el país, en polos de desarrollo del país. Muy interesante y va muy alineado con con lo que voy a presentar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí se ve, perfecto. Ahora yo soy el que no ve. A ver. Ahí. Muy bien, arrancamos. Esta investigación nace de una curiosidad principalmente, pero también pensando en el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030, que establece una serie de ejes temáticos sobre los cuales el país tiene que desarrollar ciertas actividades, lograr ciertos objetivos para poder lograrlo. Y el puntapié inicial fue un artículo que había leído hacía ya un tiempo, en el año 2014, del diario ABC Color, en el que el rector de la Universidad Nacional de Asunción decía cuáles eran las carreras que hacían falta estudiar en Paraguay para que el país pueda desarrollarse. Y tienen que ver con carreras como la ingeniería civil, la ingeniería industrial, la ingeniería eléctrica, la ingeniería electromecánica, informática, medicina, química y otras, pero estas eran las principales nombradas en ese artículo por el rector de aquel entonces de la Universidad Nacional de Asunción. Y muy alineado con esos conceptos, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción también, del año 2018, decía que habían egresado 145 ingenieros en esa promoción, y decía que se requieren al menos 1.000 nuevos ingenieros por año para tener mano de obra calificada para lograr el desarrollo de Paraguay. La realidad, y esto adelanto ya parte de la conclusión, es de que los candidatos universitarios viven otra realidad, que primero necesitan trabajar y luego estudiar, y lo hacen en un tiempo marginal. El objetivo de esta investigación es identificar cuáles son las principales orientaciones universitarias que hoy día son elegidas por los estudiantes y ver qué tan alineados están con este Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Aprovechando que hoy día en Paraguay podemos acceder a lo que se llaman datos abiertos,
En este caso particular, he tomado datos abiertos del Ministerio de Educación y Ciencia. Estos datos lo puede acceder cualquier persona. Específicamente de los títulos registrados, títulos de grado registrados entre el año 2012 y agosto de este año para este estudio. Previo al trabajo estadístico, tuvimos que hacer el tratamiento de los datos, hacer, por ejemplo, la normalización de los nombres de las titulaciones, ya que ahí están las titulaciones registradas en el Ministerio de Educación y Ciencia de todas las universidades, de todas las carreras, tanto de grado, posgrados. En este caso seleccionamos de las carreras de grado. Y, por ejemplo, entre los tratamientos realizados está la normalización de los nombres de las titulaciones. Algunas universidades le llaman contador público, por ejemplo, y otras le llaman contador público nacional, y así todas las variedades que pueden existir para las diferentes titulaciones. Tampoco se tuvieron en cuenta los énfasis en este análisis, o sea, que si había, por ejemplo, un contador público con énfasis en auditoría, lo tomamos como contador público directamente, porque el objetivo es ver cuál es la relación, digamos, primaria que tienen estos títulos de grado con el Plan de Desarrollo Nacional. Una vez logrado tener ese archivo normalizado, digamos, se procedió al cálculo de frecuencias para cada titulación y su posterior ordenamiento para presentar los resultados. Bueno, y estos son los resultados así más importantes que podemos compartir. En este periodo, año 2012 hasta agosto del 2020, se registraron un total de 186.255 títulos de grado de todas las universidades del país. Los principales resultados, como dije, de estos 186.000 títulos de grado, el 25,29% corresponden a carreras relacionadas con administración, contabilidad, marketing y afines. 15,32% de enfermería. Llama mucho la atención un solo título de grado con 15,32%. Le siguen dentro de esta cadena con el 14,46% los egresados de Derecho y Notariado, y con el 11,87% los de Ciencias de la Educación, Pedagogía y afines. Quiere decir de que del total hay un gran porcentaje de estas carreras que se reparten entre estas 4 áreas principales. ¿Y qué hay con las carreras o salidas recomendadas, digamos, por el rector de la UNA en el año 2014? Por ejemplo, medicina, tenemos el 4,6%. Los del área de la producción, como por ejemplo el agro, el 4,17%. El área de tecnología e informática, aquí entran las ingenierías, análisis de sistemas, licenciaturas en informática, etcétera, con un 3%. Y las carreras que tienen que ver con desarrollo de infraestructuras, como el caso de ingeniería civil y la arquitectura, el 0,76%. Este 0,76% no es ni la mitad de los 1.000 estudiantes egresados que se requieren por año según el decano de FIUNA expresado en el 2018. Y estamos hablando acá de prácticamente 8 años de egresos. Le siguen las carreras que tienen que ver con la parte industrial, las ingenierías eléctrica, electrónica, con el 0,57%, y la ingeniería industrial con el 0,37%.
quiere decir de que prácticamente el 80% de estas áreas son las que se reparten las titulaciones. Y el 19,59% se reparten en las otras titulaciones que tienen que ver con carreras que no se mencionaron en este apartado anterior. También llama mucho la atención que son 17 carreras las que se llevan el 80% de las titulaciones. Y acá estamos hablando de carreras directamente. Acá estábamos hablando de áreas como administración, contabilidad, marketing y afines. Y acá vemos que son 17 titulaciones las que llevan el 80%. Conclusiones. Carreras como las ingenierías, la medicina, requieren dedicación completa. El estudiante debe disponer de tiempo completo para poder estudiar. Pero vimos que los estudiantes necesitan trabajar y optan por carreras de tiempo parcial para poder, digamos, tener una titulación, una formación que les permita el día de mañana tener una salida laboral y un trabajo digno, ¿verdad? Vemos que hay una necesidad de adecuar las ofertas académicas conforme a las necesidades regionales. Esto así de un simple análisis. Vemos que sedes en ciertas localidades del interior, por ejemplo, tienen salidas profesionales que posiblemente, y habrá que hacer un estudio para demostrarlo, pero así a simple vista, no corresponderían, digamos, a las necesidades que tienen en esa región. Por decir, si estamos hablando de una zona rural, habría que incentivar carreras que tengan que ver con el agro, con la producción. Y sin embargo, tenemos muchas carreras que son de tinte más citadino, digamos, y lo que va a generar posiblemente una migración de esas personas hacia áreas donde puedan ejercer esa profesión. El país también tiene que pensar en serio en becas integrales de estudio que incluyan salud, vivienda, alimentación, materiales, etcétera. No solamente el pago del estudio, como en el caso, por ejemplo, en el caso de Itaipú, que está haciendo un trabajo muy importante con los mejores egresados de los colegios, habría que expandir de tal manera que más estudiantes puedan dedicarse a carreras de tiempo completo sin tener la preocupación de la vivienda, la alimentación, conseguir los materiales y el cuidado de su salud. Muchas gracias por este espacio y a las órdenes para las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias al profesor Emilio Gutiérrez. Bueno, antes de comenzar, nos quedan 12 minutitos apenas para las preguntas. Quiero recordarles a todos los participantes que deben ingresar al link que aparece en el chat, en donde van a registrar su asistencia para los distintos fines de certificaciones, asistencia y puntitos en materia y esas cosas. Y a los ponentes indicarles que para el 30 de noviembre, en principio, esperamos ya poder tener los certificados para hacérselos llegar a todos. Si puede ser antes, pues se les enviarán antes, pero en principio para ese momento. Tuvimos muchas preguntas y pocos minutos. No sé si me gustaría, creo que cada uno de los ponentes ha leído en el chat estas preguntas. Y si no, pues yo les puedo recordar, pero sí me gustaría que cada uno pudiera tomar un minuto, por lo menos, para resumir alguna idea, dar respuesta a algo y así repartimos los minutitos que quedan, ¿no? Un minutito para cada uno. Podríamos empezar con el investigador Lorenzo Ramírez. Un minuto para dar una conclusión. Sí, muchas gracias. La interrogante que surgió es cuáles serían las características que debe tener un supervisor eficaz para que sea efectiva la labor. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que
Primero, el supervisor tiene que tener una comunicación eficaz, sobre todo una comunicación asertiva. Mucha apertura, generar clima escolar efectivo, motivar el sentido de pertenencia de los educadores, que últimamente se está debilitando la vocación docente, el sentido de pertenencia que cada uno tiene que tener hacia sus quehaceres. Una visión prospectiva, de hecho, no prever el futuro, pero sí trabajar a partir de la FODA para ir encaminando mucha experiencia y profesionalismo para transmitir con seguridad la implementación del currículo nacional. Eso es sobre el primer punto. Después, miré la otra consulta, decía si era necesario actualizar las funciones de los supervisores pedagógicos y administrativos. De hecho, la Carta Orgánica establece los criterios bien definidos, las funciones de los supervisores educativos. Pero si bien es cierto, hace falta contextualizar esas funciones para que se pueda trabajar con eficacia, porque el trabajo de investigación que he realizado se basa en una educación más bien presencial. Entonces, cuando entramos en la educación virtual, educación a distancia, necesitamos o necesitan los supervisores educativos contextualizar dichas funciones, ¿verdad? Y muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, me siento parte de la UNIE porque estoy usando el segundo año de doctorado en educación y gracias por este espacio. Excelente. Jorge Adán Veloso, un minutito, si quiere hacer alguna contribución. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También soy Cindy Páez, soy miembro del equipo de esa misma investigación, entonces estuve atenta al chat. Preguntaron, por ejemplo, qué carreras pueden llevarse en forma virtual. En realidad, eso no fue objeto de nuestra investigación, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es que justamente se haga un estudio de la malla curricular ya a través de una gestión académica de las diferentes unidades, de manera a poder determinar cuáles son posiblemente las asignaturas que pueden cursarse 100% en la modalidad virtual. Así también ya con la flexibilización de ciertas medidas actualmente, en nuestra unidad académica, por ejemplo, ya las prácticas se están dando de forma presencial, teniendo en cuenta el protocolo sanitario, ¿verdad? Entonces, eso ya dependería de la gestión de cada unidad académica. También se preguntó acerca de cómo se puede sostener la educación virtual. Entonces, es muy importante mencionar que en este caso se dio este proceso de transición de forma abrupta. Entonces, por ahí podría darse esa percepción de los estudiantes de que les es más cómodo hacerlo en forma presencial, dar sus clases, porque no se les preguntó ni a los estudiantes ni a los docentes. Entonces, podrían deberse a diversos factores, ¿verdad? Aquí la clave, también en base a las bibliografías que estuvimos investigando, es que para asegurar esa continuidad es muy importante que se implementen metodologías activas de aprendizaje en las diferentes asignaturas que se están cursando en la modalidad virtual, de manera que justamente los estudiantes puedan incorporar un paradigma que se centra en el autoaprendizaje, que se centra en el estudiante y donde el docente tiene el rol de guía. Y un caso de éxito que queremos comentar para asegurar también la continuidad es, por ejemplo, proyectos, en nuestro caso, en donde se identificó cuáles eran los estudiantes que necesitaban, por ejemplo, dispositivos o ayuda en cuanto a la conectividad. Entonces se vio la forma de ayudarle. Entonces, de esa manera se puede ayudar en la continuidad. Muchas gracias. Excelente, gracias. Esperanza Paniagua. 40 segundos. Muy buenas tardes. Realmente, en uno de los comentarios decía, sería interesante en la conclusión
el concepto de adecuada. Y realmente en la valoración o en los indicadores se tuvo presente la pertinencia inadecuada, aceptable, adecuada, alta pertinencia y pertinencia plena. Entonces, para contestar esa pregunta, o diríamos que la pertinencia de prácticas pedagógicas en cuanto a la percepción de los estudiantes, la acepción de aceptable sería de calidad mediana o regular. Eso es por una parte. La otra pregunta que decía si el tema le parece que debe trabajar tanto el MEC como el Ministerio de Salud. Totalmente, educación sexual se debe trabajar, totalmente de acuerdo, porque el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social actualiza y capacita a las personas, a los profesionales sobre educación sexual. Sería interesante que los docentes de la educación media estén dentro para poder responder a los estudiantes. Y sobre todo sería interesante que dentro de cada colegio tengan un servicio donde el Ministerio de Salud presente a sus profesionales para los problemas que puedan estar pasando esos chicos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora seguimos con Fátima Valdés. Sí. Bueno, voy a responder a algunas preguntas de Graciela Vareiro. Son varias. Respecto a la investigación de la modalidad virtual y presencial y la preferencia por la presencial, dice, es la participación del docente en clases magistrales. Esa es una de las preguntas, voy a tratar de agrupar. Lo referente a lo virtual, dio una oportunidad a la investigación de los alumnos mediante el COVID-19. ¿Qué piensan los alumnos respecto a ambos enfoques? ¿Quiénes son los protagonistas en la educación? Y luego hace un comentario, ¿verdad? Dice, la didáctica actual enfatiza el método constructivista donde los alumnos son los protagonistas. Bueno, si bien la investigación realizada no se enfocó a hacer una diferencia entre la educación en la modalidad virtual como en la presencial, sí los estudiantes manifestaron que la educación virtual les fue de mucha utilidad y manifestaron que los entornos virtuales de aprendizaje les dieron varios instrumentos, no solo el manejo de la tecnología, sino también la interpretación crítica de la información. Así que yo puedo responder a esto diciendo, ¿verdad?, que realmente se dio esa investigación a nivel de los alumnos, como ya decía también otra persona que me antecedió en la palabra, los alumnos fueron más autónomos y empezaron ellos a innovar, a ser críticos en su aprendizaje y también a hacer producciones muy interesantes. En el caso de nuestra investigación, por ejemplo, vimos que los alumnos elaboraron cápsulas educativas, trabajaron en wiki colaborativa, usaron muchos instrumentos que les va a servir en la vida profesional. Y en cuanto al enfoque constructivista, claro, ese es el que se utiliza actualmente, ya que el docente es solo mediador, ¿verdad?, entre el aprendizaje de los alumnos, ¿verdad?, y la información que ellos tienen a disposición. A ver, otra cosa. Y sí, la pandemia dio la posibilidad, ¿verdad?, de que se haga netamente virtual. Así que como me dijeron algunos de los entrevistados, profesora, nosotros no solamente salimos con el título de especialistas en didáctica superior, sino también somos profesionales 3.0. Así que yo creo que en ese sentido, ¿verdad?, fue, digamos, positivo, ¿verdad?, lo que dio esta pandemia para la transformación de la educación. Excelente, muchas gracias. José Velasco, un minutito, un pequeño resumen que quiera dar. Muchas gracias, profesora. Bueno, hay una de las preguntas que me hizo Nils Abogado
yo le respondí allí que si teniendo en cuenta la educación por competencias ya mencionada, le parece viable este tipo de modelo educativo en contextos escolares que no poseen infraestructura adecuada y medios tecnológicos, es totalmente de acuerdo. Sí, inclusive yo comentaba allí que es una opción viable, sobre todo aquí en nuestro país, aquí en Paraguay, ya que en el desarrollo que está teniendo Paraguay como corazón de Latinoamérica, en la formación que estamos teniendo, el currículo por competencias, más que desarrollarse, es una estimulación, es una motivación para el docente, y ver la proactividad que genera en los estudiantes, sin importar la edad del estudiante, adaptada al curso, podemos generar un rendimiento más proactivo de los estudiantes. En el caso de la edad escolar de niños, tanto en primaria como en secundaria, es una oportunidad viable totalmente, porque ellos están, digamos, con la idea de los niños de ser más proactivos a querer ser estimulados para lograr algo grande. Y, por ejemplo, ahí podemos aplicar proyectos, podemos aplicar ideas creativas, podemos hacer que ellos puedan trabajar en equipos unos con otros niños generando nuevos proyectos. O sea, hay un mundo increíble que puede apoyarse en eso. Así que es una gran oportunidad para nuestro país, aquí en Paraguay. Me incluyo en ello. Excelente, gracias. Laura, te escuchamos. Un minuto. Bueno, muchas gracias. No, más que nada, creo que no encontré ninguna pregunta direccionada para mí en el chat, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerle a quien sea que haya sido parte de este encuentro, que tenga ganas de ahondar en el tema que yo planteé o algo que le haya despertado interés de lo que haya planteado. Por favor, siéntanse libres de contactar conmigo y nada, muchas gracias por el espacio a la UNIBE. Me llamó mucho la atención ese tema de los neuromitos. Tendríamos que conversarlo en algún momento porque es muy interesante, ¿no? Que los mitos siguieron allí a pesar de todo el esfuerzo por eliminarlos. Gracias, Emilio Gutiérrez. Le escuchamos un minutito y con eso cerramos. Sí, bueno, más que preguntas, encontré que mucha gente le interesó el tema, por lo menos es lo que me manifiestan. Realmente es un tema muy interesante conocer la realidad. Yo soy de formación, soy informático, por de formación soy docente y máster en educación, así que mi tendencia siempre es ir un poco a los números. Entonces, siempre tuve curiosidad sobre cómo venían estos números y aprovechando que hoy día se disponen de esos datos de manera pública, comencé a hacer esta investigación. Hay mucho más por ver, hay que ver el tema de las especializaciones, hay que ver los énfasis, los posgrados y ver cómo estamos con respecto a lo que realmente el país necesita. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Súper importante. Bueno, nos robamos 3 minutos más, pero creo que valió la pena. Quiero agradecerle muchísimo a todos los investigadores espectaculares. Creo que están demostrando que sí se puede investigar. Siempre está el mito de que qué difícil es investigar, eso es solo para la gente rara. Y vemos acá gente maravillosa, activa, entusiasta, que quiere hacer crecer la investigación en Paraguay. Y bueno, estos son los espacios para encontrarnos. Muchísimas felicitaciones a todos y gracias por haber compartido este espacio.